Muy buenos días. Desde la Ciudad de México les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de las empresas verdes, a quienes agradecemos nos sigan por redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos van a encontrar como las empresas verdes. Los invitamos a que se suscriban al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será verdaderamente muy interesante. Los invito a que se queden y nos acompañen, a que marquen la campanita de notificaciones para que estén al tanto y pendientes cada vez que subimos una entrevista y contenido al canal de las empresas verdes. El día de hoy estaremos hablando sobre la integración de las políticas de diversidad e inclusión dentro de las empresas y qué representa esto para las compañías, para las organizaciones. Tendremos que develar junto con nuestra invitada de hoy cuáles son los beneficios y qué implica para una corporación como la que tenemos hoy de invitada para que este tipo de proyectos y programas puedan ser implementados y que además se obtengan resultados en función de los objetivos de las compañías. Para hablar del tema, tenemos como invitada a Marcela Barreiro Castellanos, directora de Recursos Humanos de Daimler Trucks México. Entre sus múltiples actividades, ella es responsable de la promoción y evaluación del buen clima laboral y el desarrollo de carrera dentro de la compañía. Marcela es egresada de la UNAM, donde se tituló como abogada, forma parte del comité ejecutivo de la compañía y es representante de México en el Comité de Diversidad de Daimler Truck Norteamérica. Marcela, te damos la bienvenida al canal de las empresas verdes. Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Marcela, pues cuéntanos, ¿qué tan sencillo es o no implementar proyectos de diversidad e inclusión en empresas como Daimler Truck? Mira, yo creo que este tema de diversidad y de inclusión es un tema con mucha relevancia y también de repente se torna un poquito complejo. No es un tema que a mucha gente le gusta abordar o hablar de él, precisamente por el nervio a equivocarse, muchos de ellos, muchos otros porque también les puede causar un tema de pues, ¿para qué lo necesitamos, no? Porque una empresa necesitaría o querría dedicarle recursos o tiempo a los temas de diversidad o de inclusión. Y muchas otras, y es en su gran mayoría, pues hay mucho interés, ¿no? O sea, yo creo que las mismas empresas en el transcurso de la vida, por lo menos de mi vida laboral, lo que yo he experimentado es que, bueno, muchas empresas vamos pasando por ciertas fases, dependerá mucho de los líderes, dependerá mucho de los valores y los principios de cada organización y especialmente pues de los directivos que impulsen estos temas. En Daimler la relevancia de diversidad y de inclusión ha ido tomando mucho más fuerza en los últimos años. No es que no fuera relevante antes, pero creo que a últimas fechas se ha hecho como campañas mucho más fuertes y digamos que lo que nos ha permitido en México dar un avance considerable en esos temas ha sido que justo se incluyó como parte integrante de nuestro código de integridad el tema de impulsar, vivir y transmitir dentro de la organización y fuera de ella los temas de diversidad e inclusión. Entonces, hoy te podría decir que no es tan difícil como que tiene que ser un trabajo constante y vivido con el corazón por todos nosotros, ¿no? Marcela, mencionabas algo interesante en la introducción de tu intervención que tenía que ver con el planteamiento de algunas empresas de pronto de decir, bueno, ¿y esto para qué lo queremos? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Para qué lo quieren las empresas? Y en este caso, ¿qué significa para las empresas poder implementar este tipo de proyectos, estos códigos de los que tú hablas? ¿Qué relevancia tiene en una empresa del tamaño de Daimler Truck? Mira, como cabeza de recursos humanos, el primer punto que yo te diría de relevancia, pues es la parte humana, ¿no? O sea, tiene relevancia por tener un mejor clima laboral, porque la gente se sienta contenta, porque nadie sienta como que su opinión va a ser ignorada o no se le pondrá atención por cualquier característica que tenga esta persona. Entonces, por la parte humana, yo te diría es el deber ser, es lo que debe ser, ¿no? Incluir a toda la gente es parte de lo que debería de suceder en el mundo, en un mundo quizá ideal, ¿no?
si nos acercamos un poco a ese mundo ideal, pues te diría que entonces puedes unir otros temas que ya no solamente es la parte humana, que esa es la primera, sino que como empresa, pues te vuelves una empresa mucho más creativa, mucho más innovadora, si tienes puntos de vista diferentes. Y ya al final se aterrizaría, por supuesto, pues en resultados que incluso pueden ser resultados económicos, si tienes implementados ideas o proyectos liderados por distintas formas de pensamiento y también dejando que todos participen. Entonces, al incluir a los empleados, no solamente es que los aceptes tal cual son, sino que también les permitas a los proyectos y a los temas laborales dentro de una organización que tengan ese pensamiento diverso y que tengan esa justa nutrirse de todas las ideas y de todo el valor agregado que le damos cada uno de los empleados. Entonces, en realidad yo creo que cuando de repente escuchamos estas frases de ¿para qué nos sirve? Yo diría y lo englobaría en eso, ¿no? Te sirve para un mejor clima laboral, para que la gente se respete unos a otros y por lo tanto pueda fluir mucho mejor el trabajo, que después se traduce también, por supuesto, en un beneficio de resultados y económico para las organizaciones. Marcela, déjame hacerte esta pregunta. De hecho, te voy a plantear dos y te voy a dejar la Sí. palabra. La primera es, de pronto, y esto es para la audiencia, para que la audiencia más o menos entienda qué se hace y cómo se trabaja en ese tema, de pronto podría parecer que estos temas pueden llegar a ser mitos, es decir, a lo mejor hay audiencias allá afuera que imaginan que todo esto es un mito y no está puesto en marcha 100%. ¿Cómo trabajan ustedes precisamente para lidiar con esto? Pues son finalmente barreras de convencimiento, incluso dentro de los colaboradores que ya están en la empresa. ¿Cómo se trabaja y cómo se superan esos puntos? Y el otro tema es lo que tú mencionabas. Se obtienen beneficios, pero se obtienen beneficios en distintos niveles. Es decir, hay beneficios económicos, y ahorita tú me vas a decir si es correcto o no lo que digo. Puede haber beneficios económicos tanto para la empresa, pero para los empleados, desarrollo. Es decir, implica una serie de cuestiones de ganar, ganar, tanto para el colaborador como para la empresa. Tú ahorita me platicas de qué se trata esto, este segundo punto. Te dejo la palabra. Claro que sí, con muchísimo gusto y gracias. Mira, en Daimler Trucks México estamos completamente comprometidos para generar esta cultura de la inclusión. La diversidad, pues por sí sola existe, ¿no? Todos somos diferentes, cada uno tenemos distintas características, pero el primer paso, digamos, es identificar esa diversidad que existe y permitir que incluyamos a las diferencias dentro de nuestra organización. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos unos procesos de reclutamiento completamente incluyentes, transparentes, en donde estamos fomentando de todo el tiempo buscar al candidato idóneo o a la candidata idónea y no nada más centrarnos en ciertas características. Hemos trabajado muchísimo desde el área de recursos humanos en ese sentido y el área de comunicación ayudándonos a transmitir a los empleados esa igualdad de oportunidades para acceder a cualquier puesto dentro de la organización, independientemente de las características particulares. También tenemos, porque por supuesto lo que dices es verdad, a veces pareciera que es un mito, ¿no? Que solo es a lo mejor un check porque diste una plática o porque alguien en la organización habló del tema y entonces, bueno, ahí ya se vive la inclusión o la diversidad en todas sus facetas y no necesariamente, ¿no? Tiene que haber todo un trabajo detrás. Y eso es lo que hacemos en Daimler. Nosotros tenemos comités que están liderados por nuestro responsable de diversidad e inclusión que trabaja directamente en el equipo de recursos humanos, que justamente es Jorge López. Y entonces lo que hemos hecho es trabajar en 4 pilares, se hacen convocatorias en la empresa para que la gente que le llama la atención el tema, que no necesariamente tenga que formar parte de ese grupo, sino simplemente ser empático y querer ser un aliado y aportar ideas, y la gente se inscribe voluntariamente. Tenemos 4 comités con pilares fundamentales, que es el de equidad de género, el de diversidad sexual, el de generaciones y de personas con discapacidad. Estos 4 nos parecen los grupos más relevantes dentro de una sociedad como la mexicana, entonces es donde hemos querido enfocar nuestros esfuerzos. No quiere decir que sean los únicos, de repente tenemos iniciativas en algún otro. Pero entonces ahí lo que se abre es
por supuesto, capacitaciones, entrenamiento, eventos, pláticas en donde se sensibilice a la gente, donde se haga esta conciencia, no solamente de que existen estas circunstancias, sino qué importancia tiene respetarlas, fomentarlas y apoyarlas dentro de un ámbito laboral. Y entonces hemos visto resultados muy padres que incluso han llegado pues a permear en políticas, por ejemplo, en derechos ya para los empleados, que para ellos, por supuesto, es algo completamente relevante. Ahorita te puedo comentar algunos de ellos, pero en donde al final lo que estamos transmitiendo no solamente es justo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Bueno, hagamos un check, hacemos una plática, porque así se hacía en años anteriores, hagamos una plática de mujeres. Entonces me llamaban a mí, Marce, habla a las mujeres y que sí es posible subir en niveles en las empresas y llegar a los puestos altos. Y para mí era muy hueco, no la plática, me gustaba mucho hacerlo y lo sigo haciendo, sino que solamente pareciera que necesitábamos un check en la organización y decir, hicimos un evento de diversidad en el año y Marce habló. Entonces yo le estuve impulsando mucho junto con un equipo para decir, cómo llegamos, ¿no? A toda la organización, cómo hacemos que estos temas no se vuelvan solamente un check o qué aburrido volver a hablar de diversidad e inclusión, sino que entiendan, digamos, y sensibilicemos la importancia, porque todos en algún momento estamos dentro de uno de esos grupos. A veces pensamos que no y sentimos como, es que yo no pertenezco y no lo necesito. Es mentira, es el primer error. Todos pertenecemos porque todos tenemos características distintas. Y de repente estarás en el grupo de género, ¿no? Y que estés en un género o en el otro, o puedes estar en el de las generaciones. Creo que ese es el más sencillo de explicar en cuanto a la inclusión, ¿no? O sea, tenemos más de 4 generaciones trabajando ahorita en la misma organización. ¿Cómo incluyes los diferentes pensamientos? Entonces, todas estas, digamos, iniciativas se han hecho tangibles con casos reales que han llegado a los empleados. Te cuento que este equipo que formamos en un inicio, hace casi 3 años, creamos unos personajes. Entonces, estos personajes lo que quisimos es que representaran a cada uno de estos 4 pilares que te platicaba. Entonces, un poco transmitir los temas de diversidad como con una caricatura, con un dibujito de una persona y tratar de que la gente sintiera empatía con ese personaje. Podrías no sentirla tú, pero el de al lado sí, y entonces buscar distintos personajes, y es una campaña constante. Cada vez que se habla del tema salen estos personajes, contamos su historia, hicimos un lanzamiento, o sea, no nos lo tomamos a la ligera, ¿no? Tenemos que hacer mucho más que solamente hablar es muy relevante, porque incluso lo que notamos en ese equipo cuando empezamos a hacer este trabajo fue la mayoría de la gente no sabía distinguir los términos, ¿no? De qué es diversidad, qué es inclusión, si te acosan o no, si te discriminan. Ahora casi cualquier cosa que sucede en tu ámbito laboral que no te gusta, dices, me están discriminando. Tampoco es verdad, ¿no? No queremos que se abuse, queremos que se entienda y que se viva y que de verdad nos ayudemos unos a otros. Y yo creo que la campaña más fuerte en este sentido es ponte en los zapatos del de enfrente, ¿no? Cuando tomes una decisión, si tú estuvieras del otro lado con un pensamiento o una situación distinta, ¿cómo te gustaría que te trataran? Entonces, básicamente nuestro pilar dentro de toda la campaña de diversidad, pero que no es una campaña pasajera, sino ya permanente, es justamente el respeto, que es uno de nuestros valores como corporación, ¿no? Entonces, ese respeto a diferentes formas de vivir y de pensar, y hemos influido mucho y tratado de dejar muy claro lo relevante que es sentirte aceptado y querido y abierto en tu ambiente, ¿no? O sea, el que no se atreve en una reunión de trabajo a alzar la mano y dar su opinión, pues es porque algo está mal en el clima laboral, y no queremos que los temas de justamente que pudieran pertenecer a algún grupo o porque son distintos al jefe, sean los que te impiden alzar la mano, ¿no? Entonces queremos generar este ambiente completamente de amor. El 14 de febrero hicimos una campaña es el día del amor, no importa quién ames, con que ames, ¿no? O sea, y yo creo que eso es parte de ese respeto y es parte de esa cultura que tenemos en Daimler México Trucks. Marcela, se ha avanzado mucho, como me comentas, en el último tiempo, hay que comentarlo. Voy a hacer un paréntesis. Daimler Trucks también, México, también está dentro de las empresas más incluyentes en el informe que realizamos en Empresas Verdes. Felicidades.
Son Gracias. trabajos que se reflejan precisamente en este tipo de informes, porque hay un tiempo y hay tareas detrás de todo esto para poder encontrar este tipo de sitios o estos lugares en estos informes como el de las empresas incluyentes. Marcela, se ha avanzado. ¿Hacia dónde va Daimler en tema de inclusión? ¿Qué les falta? ¿Hay pendientes? ¿Cuáles son los principales retos que deben de afrontar hacia los años venideros? El tema va cobrando cada vez más fuerza y eso cada vez, cobrar más fuerza no es solamente ser más, voy a utilizar la palabra popular, sino también implica más responsabilidad, porque vas a estar cada vez más en el ojo y en la vitrina de la opinión pública. Claro, pero mira, estar ahí me parece fascinante. O sea, creo que no hay nunca una meta establecida y que llegues y digas, ahí me quedo, ¿no? Como corporación lo sabemos. Hemos llegado a los niveles más altos, es verdad, de climas laborales, como el ranking de Great Place to Work, que el año pasado estuvimos en el lugar 10. Y la verdad es un orgullo el estar viendo cómo cada vez va subiendo. Recuerdo las primeras veces cuando participábamos que decíamos, ¿qué más tendríamos que hacer para subir? O sea, se empieza a volver claro, ¿no? Un cuello de botella, igual que muchos otros temas, como lo puede ser el crecimiento de mujeres en los niveles gerenciales o directivos, o participación en temas, como bien dices, de grupos como de los de diversidad o de inclusión, en los que digas, pues ya hicimos mucho, ¿qué más? Yo creo que no hay un límite, que no hay un fin. Me gusta pensar que podemos ser benchmark, que podemos ser una empresa a la que se acerquen a preguntar nuestras mejores prácticas. Nosotros lo hacemos a su vez con otras empresas y buscamos cómo complementar nuestras ideas y lo que tenemos ya vivido. Yo creo que también el día a día te va poniendo retos, por ejemplo, yéndome un paso atrás a cuando estábamos hace unos años trabajando en una normalidad, digamos, que no es la que vivimos hoy. Tuvimos mucha influencia, hicimos unos diálogos de diversidad, trajimos a nuestro Chief Diversity Officer de DTNA, Daimler en Estados Unidos, para que justo nos compartiera sus prácticas y nos dieran consejos. Hicimos mesas redondas, los mismos empleados pidieron y nos daban ideas de qué podríamos mejorar, y eso creo que es la mejor forma en la que podemos irnos retando como organización, escuchar lo que la gente necesita, ¿no? Y ahí en esos diálogos, por ejemplo, surgió la solicitud de dar, digamos, la licencia de paternidad. La teníamos en Daimler para las mamás. Y la verdad lo analizamos, el equipo directivo, y pensamos que era una muy buena idea porque también ahí se iba de la par con el tema del problema constante de del crecimiento de las mujeres. Te cuesta más trabajo crecer si tienes hijos y tú los tienes que cuidar, y entonces en ese momento tú solita empiezas a frenar tu crecimiento. Entonces dijimos, ahí podríamos atacar dos temas súper relevantes. Darle al papá la oportunidad de ese lazo con los hijos, que también es vital y que muchos años fue ignorado. Y también le damos opción a que mientras él cuida a ese bebé, la mamá tenga opción de ir a trabajar, ¿no? Entonces lanzamos esa política y fuimos un poquito más allá de lo que los empleados pidieron, y la política incluyó a los padres adoptivos, que están también en una circunstancia similar. Que tú adoptes un hijo, que no sea un parto natural, no quiere decir que no lo tengas que cuidar, por supuesto. Entonces, incluimos la política de adopción, y además fue una política completamente incluyente. No hay restricción de que sea una pareja heterosexual, al contrario, cualquier pareja que adopte tiene la opción a este beneficio pues, del tiempo de maternidad o paternidad, ¿no? De la licencia. Entonces, ese fue un avance muy trascendente para la empresa. A mí me gusta contarlo porque creo que cuando lo reflexiono pienso es el deber ser, pero el deber ser no es tan fácil de obtener porque, claro, hay implicaciones económicas, de tiempo. Los jefes siempre decimos, no, se me va a ir, cuánto tiempo, cómo le voy a hacer, etcétera. Pero es cómo con lo que tenemos hoy podemos dar esas herramientas y de todas formas funcionar, y entonces hacer un trabajo en equipo. Y ahí le pegas al tercer punto importante, la solidaridad. Una persona se va y qué tal hacemos todos para, ¿no?, tratar de compensar pues esas funciones, sabiendo que es un tema temporal. Entonces hicimos esa parte, pero de repente también, y tenemos algunas otras iniciativas en ese sentido, y de repente nos llega la cuarentena y empezamos a
a darnos cuenta cómo pues la vida cambió para todos, ¿no? De un momento a otro. Y de repente los papás tenemos a los hijos todo el día en nuestra casa, pero también tienes que limpiar tu casa, pero hacer la comida, pero trabajar. Entonces de repente también la parte emocional ha sido muy compleja en este tiempo, siempre, pero creo que ahora cobra mucha relevancia porque, pues, por supuesto, estamos encerrados, ¿no? Y con el miedo de que hay un virus afuera. Entonces, el equipo de diversidad, de inclusión, Jorge en específico, y varios de mi área de capacitación, llegaron con ideas muy buenas, y entonces hemos hecho webinars emocionales para la gente. Se hizo uno que le llamaron El amor en los tiempos del COVID. Estaba padre porque es cómo manejas el tener a tu pareja todo el día a tu lado, pero cada quien trabajando, y este ambiente de encierro, ¿no? Un poco compartir todos lo estamos viviendo, o sea, quizá todos nos estamos volviendo locos, pero también estamos sacando cosas súper provechosas de esto y súper lecciones muy padres, ¿no? Y de regresar un poco a lo básico de la vida familiar. Y también se hizo otra, y esta fue mi favorita, y la organizó Jorge, y le llamó Parentena. Será en estos tiempos de cuarentena, pues ser padres y cómo tienes que cuidar a tus hijos, y no importa la edad de tus hijos, es complicado en cualquier circunstancia, y cada una tiene su particularidad, y compartimos ahí experiencias, ¿no? Y cómo nos sentíamos, y fue un poco un foro como de desahogarnos, de estar unidos, de entender que no eres el único al que le pasa esto, y creo que esa es la magia de estos temas, por eso no terminan nunca y no tienen una meta, sino la meta es mantenerlos vivos, hacerlo siempre, tratar de hacer más cosas y escuchar, porque también hay ideas que de repente alzan la mano y, Marce, no hay un entendimiento claro de qué es LGTB y más, no hay un entendimiento claro de todo lo que debería de implicar la sensibilización en ese sentido en la organización, que va más allá de meterte en la vida personal, es simplemente, insisto, el respeto, pero el también entender que si hay un evento de la oficina y la gente no se siente con la libertad de decir, bueno, yo tengo una pareja, pero es de mi mismo género, y que pueda ir a un evento de la oficina, por ejemplo, y digan, me van a correr, pues también se sienten amenazados, se sienten con miedo, incluso a veces fingen, tienen que hacer otras cosas. En Daimler no queremos eso, queremos una libertad completa en la que la gente se sienta ellos mismos y que puedan ser ellos mismos sin miedo a represalias e incluso sabiendo que van a ser aceptados, ¿no? Entonces hicimos también, y cuando lo propusieron ahora hace muy poco, y esto fue iniciativa de empleados de la empresa que forman parte de ese pilar de diversidad sexual, y ellos quisieron explicar de qué se trataba, qué era el tema, y estuvo muy padre porque dieron ellos una plática pues muy sentida y muy bien informados, ¿no? Entonces, pues hemos tenido esos avances también en esta época de cuarentena, a lo que concluyo, no hay un fin, simplemente es algo que es constante y que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Sigue justo más iniciativas, ¿no? Seguir intentando familiarizar a todos con este tema desde el punto de vista humano y de negocio, ¿no? Tenemos pues plantas, muchas localidades, ¿no? Nuestro corporativo, y en cada una se vive diferente. Entonces también esa es la magia, ¿no? Cómo atacar el tema en distintos mundos. Eso lo hace complejo. Déjame hacer una pregunta, Marcela, porque decías algo bien interesante a la hora de comenzar, vamos a decir, a dar a dar este giro en la cultura laboral y de relación empresa-colaborador, que tú mencionabas el ejemplo de los permisos parentales. Un reto es precisamente disminuir o evitar que la gente se vaya, es decir, retener el talento. Este tipo de proyectos de diversidad e inclusión, es una pregunta muy técnica para el área de recursos humanos, ¿esto ha ayudado a disminuir los índices ¿Rotación o de rotación, abandono? de rotación? Ese es el primer tema. Y el segundo, para terminar, me gustaría que me contaras cómo cambió precisamente la cuarentena, bueno, no es cuarentena, es la contingencia Ya, sanitaria, exacto. la contingencia sanitaria, cómo cambió o no, si está cambiando la percepción y la visión y objetivos de los programas de diversidad dentro de Daimler. Esto lo cambió ya en principio, pero post-COVID,
La pregunta es si va a cambiar la visión de toda esta interrelación y de estos proyectos. Te dejo con los dos temas, rotación y cambio. Sí ha influido, sí, este tema de inclusión y de hecho la gente se te acerca de repente a comentarlo, ¿no? A veces en foros muy pequeños, a veces en una junta uno a uno, y sí han manifestado lo importante que es para ellos estar en una empresa así. Mucha gente se sentía incluso en algún momento, pues no con la seguridad o la tranquilidad de poder decir quién era, cómo era y dar sus ideas simplemente. Mucho nos pasaba con los millennials, por ejemplo, o sea, hay este rechazo, ¿no? De las mismas generaciones grandes, los X o los baby bloomers, que somos muy dados a, no, yo a tu edad, ¿no? Viví esto y esto y ahora tú esfuérzate y ese tipo de cosas, ¿no? Y no los escuchamos tanto. Y yo creo que en ese sentido, ese de las generaciones, creo que ha sido el que más ha influido para que se disminuya la rotación. No te tengo una cifra exacta, pero sí te podría decir que se ha fomentado mucho el cambio, incluso sí rotar, pero dentro de la misma organización, para justo encontrar el camino del desarrollo, ¿no? El desarrollo, yo siempre se los digo, no es necesariamente hacia arriba. Muchísimas veces tienes que hacer primero un desarrollo horizontal y conocer otros departamentos, otras áreas, más responsabilidades para después estar listo para ya dar el paso. Entonces, sí, el tema, como lo hemos manejado tan abierto y tan diverso, justamente, no hay empresas, insisto, que solamente se dedican a los temas de género y solamente hablan de las oportunidades de las mujeres, y nosotros no, nos hemos enfocado en otros sentidos a todos los grupos que deben de ser incluidos dentro de la organización, y esto ha generado que la gente se quiera quedar. O sea, te pongo un ejemplo. Yo di una plática en Saltillo de mujeres en la planta. Pues tenemos una industria muy masculina, ¿no? Con plantas de producción de nuestros tractocamiones, donde en la producción todavía más complejo tener mujeres, y pues bueno, no quitamos el dedo del renglón. Entonces fui a dar una plática en un Women's Summit que organizaron con varios ponentes, entre ellos estaba yo, y les di toda una plática, no tanto enfocado, porque solemos hacerlo, a culpar a los hombres del no éxito de las mujeres, cosa que yo no comparto en lo absoluto. Yo siento que el éxito de cada uno de nosotros depende en su gran mayoría de uno mismo, ¿no? Y claro, estar a lo mejor en el ambiente preciso, ¿no? Y el adecuado, y con algún ciertos digamos, influencia de las circunstancias, pero yo les decía mucho hasta dónde ellas luchaban por crecer y alzaban la mano y pedían lo que querían y quitaban la culpa, porque las mujeres nos la vivimos con culpa. Si no trabajas te da culpa, si trabajas te da culpa, si tienes hijos, si no tienes hijos, etcétera. Todo eso nos genera muchos sentimientos encontrados por la misma sociedad que nos ha dictado reglas que ahora ya no nos aplican tanto, pero que no sabemos cómo luchar contra ellas, y que todavía muchas mujeres siguen en ese sector, digamos, que también es completamente respetable. Pero yo, bueno, traté de motivarlas diciéndoles, ustedes tienen que tener las riendas de su vida y del camino y hacer. Y al final recibí un correo de una de las mujeres que asistió diciéndome, hoy iba a renunciar y después de escuchar tu plática me motivaste y tienes razón y yo no debo de tirar la toalla y bla. Entonces son esos pequeños momentos y llegarle quizá a veces en un evento a una persona, y siempre les digo, con eso yo ya me quedo súper satisfecha de que algo se logró. Y lo hemos hecho en otros sentidos, ¿no? A lo mejor quizás solo es un ejemplo, pero mira, en Saltillo justamente viene ahora la nueva CEO, la cabeza de la planta es una mujer, Jane Rosasen. Entonces también va a ser un cambio de cultura. Son pequeñas acciones que no son menores, digamos, son grandes, y que al final se traducen en ese tipo de cambios. ¿Qué logra? Pues logra que la gente se quiera quedar. Yo me quiero imaginar que las mujeres en Saltillo van a estar súper motivadas pensando, wow, ahora nos dirige una mujer, ¿no? Entonces eso evitaría que se quieran ir a otra organización o la rotación. Entonces, cuando tienes estos programas el tema de las generaciones, estamos impulsando un mentoring reversible. Entonces, las generaciones que estamos ahorita en el liderazgo y que somos generaciones mayores de edad,
pues tener este coaching y ese feedback de la gente joven, de los millennials y de las nuevas generaciones, pues para tener ese complemento. Y eso en automático hace que esas generaciones se sientan escuchadas, ¿no? Reconocidas y que sientan que están dándole un valor a la organización, porque es donde creo que ahorita todas las empresas nos las estamos viendo un poquito complicadas, el cómo retener a los empleados jóvenes y que no se quieran estar moviendo de un lugar a otro, quizá porque les paguen un poquito más. Entonces, lo que tratamos de sensibilizar es, pues, cómo es relevante estar en un órgano. Si quieres tener un hijo, si quieres crecer, si quieres un desarrollo como empleado, pues sí, fíjate en qué tipo de empresa trabajas, ¿no? Porque sí es relevante el saber que se preocupan por ti como ser humano y no solamente tus habilidades o tu aptitud y experiencia, ¿no? Que también es una combinación. Entonces, yo creo que esa parte de la rotación es básicamente eso, sí ha disminuido y sí veo a la gente muy comprometida, alzan la mano para participar en los eventos, para ser ellos los que organizan eventos y saben que se los permitimos, entonces también eso les gusta mucho, decir, me voy a parar, voy a tener un foro, ahorita virtual, pero la gente se ha conectado más. Esa ha sido nuestra experiencia ahora, digo, pasando ya a la siguiente pregunta, en la cuarentena, que ya no es cuarentena, bien dices, en este momento de crisis, en el que hemos notado que pues todo tiene que cambiar, ¿no? Ya no hay capacitaciones presenciales, ya no hay los eventos que hacíamos antes, donde quizá sentíamos, era más fácil tener esa cercanía y que la gente pudiera conectar mejor, ¿no? Y ahora hemos notado que esta vida virtual ha funcionado mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado y que tenemos mucho más participación y que incluso la gente se ha atrevido más a opinar porque quizá a lo mejor están detrás de una computadora, porque hay un chat, porque al mismo tiempo estás viendo las caras de todos, ¿no? En los cuadritos, qué sé yo. Y esto es muy, de verdad es un caso estudio, ¿no? Como lo que pensamos que iba a ser algo imposible de lograr está siendo incluso hasta benéfico en muchos temas, ¿no? No hemos querido, no hemos abandonado el tema. Hay gente que me dijo, bueno, pero durante el tiempo de la crisis y de cuarentena y demás, pues se frenan todos los temas de diversidad, ¿no? No, al contrario, es cuando más relevancia tiene, donde más los necesitamos, cuando la gente se empieza a sentir mucho más aislada. Entonces ahora ya no habla solo de una inclusión por pertenecer a un grupo, sino es una inclusión generalizada. Y eso es diversidad e inclusión. No es nada más, vamos a hablar de este grupo vulnerable, sino sí, existen y los impulsamos y los apoyamos, pero ahorita todos estamos en esta igualdad de circunstancias. Nuestro CEO, los directivos, gerentes, nuestro grupo de staff, toda la empresa estamos igualito en nuestras casas con una computadora. No hay una sala, no hay el asiento principal con un sillón grande, no hay nada. Es igualdad de oportunidades. Y eso ha mejorado, incluso es algo que queremos continuar en la empresa. ¿Cómo hacemos para mantener esta atención de todos en el mismo momento y que puedas alzar la mano independientemente de dónde estás? Cuando estás en una sala de juntas, acaban hablando 2 o 3, que son los niveles altos de esa reunión. Y ahora no. Entonces, eso a mí me parece valiosísimo. Estamos trabajando para incluirnos a todos. Entonces, ahorita creo que esta crisis, porque siempre es así, pros y contras, en este tema ha sido completamente relevante y estamos teniendo aprendizajes brutalmente importantes y que yo quisiera mantener ya siempre. Hasta incluso platicábamos qué tal que sigamos, ¿no? Haciendo todo esto virtual en estos temas, ¿no? Por ejemplo, hubo la marcha de LGTB y fue una marcha virtual en la que también participamos, en la que estuvimos proactivos y tratando de ver cómo se está comportando el mundo ahora ante estas realidades, ¿no? Claro. Marcela, pues yo te agradezco mucho tu tiempo. Se nos está terminando ya el espacio. La verdad es que ha sido muy interesante y muy rico platicar contigo. Nuevamente, una felicitación y un reconocimiento por el trabajo que realizan, por estar dentro de las empresas más influyentes de México. Y pues bueno, esto no queda más que, como tú lo mencionabas, seguir trabajando. Y espero que pronto volvamos a conversar contigo en este espacio, que es tu espacio, y seguramente habrá cosas que seguir compartiendo con la audiencia.
Muchísimas gracias. Yo también te agradezco el interés, ¿no? Que escuches a la empresa, que nos den estos foros para que se vea que no solamente es algo que está ahí medio que se quiere hacer y no se hace. Aquí hay ejemplos vivos. Es un honor, es un gusto y de verdad te agradezco mucho la difusión de estos temas tan relevantes para todos. Pues muchas gracias, vamos a seguirnos cuidando Gracias. todos, y pues mantengamos Sí. de la manera posible nuestras distancias y permanecer en casa. Muchas gracias a todos. Marcela, Gracias. que día. Bye. Igualmente, hasta luego.